A cambiar de tema, en medio de la tensión y discrepancias internas, la democracia cristiana deberá definir en la Junta Nacional del próximo 26 de julio cuál será su posición en las elecciones presidenciales de noviembre. Algunas figuras históricas de la Falange se han mostrado dispuestas a apoyar a la candidata del Partido Comunista, actualmente candidata del oficialismo, Yanet Jara, mientras otros buscan respaldar a un abanderado independiente. Para profundizar en este tema, estamos con el diputado Héctor Barría, jefe de bancada también de la democracia cristiana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Agustina. Saludos desde la comuna de Purranque, región de los Lagos. Bien, diputado, a ver, un dilema que no parece sencillo, ¿o me equivoco? ¿Cuál es su primer diagnóstico que realiza sobre la decisión que tiene que tomar la democracia cristiana? Primero, que saquemos adelante una propuesta parlamentaria y un apoyo presidencial a través de nuestra Junta Nacional. Creo que no le hace bien a la democracia cristiana y a la comunidad que participamos que cada uno dé una opinión y mostrando prácticamente una posición irreconciliable. Pueden aparecer nombres, pueden aparecer personajes, pero lo más importante es que actuemos respetando nuestras bases y a través de nuestra Junta Nacional acordar una línea a la cual seguir. Pero más allá de nombres, yo preferiría que aquellos personajes históricos coloquemos todos nuestros nombres a disposición de la democracia cristiana. Más que apoyar, todavía tengo fe en que un demócrata cristiano, mujer u hombre, pueda ser candidato o candidata a la República. Eso quiero señalarlo con mucha fuerza. Más allá de respaldar a uno a otro, creo que cuando estamos en un partido con una tremenda historia republicana, deberíamos estar todos a disposición de la causa y no solamente subirnos a un carro que está avanzando un poco más fuerte que otros, pero que en definitiva nos puede llevar a desperfilarnos. Diputado, ¿y quién sería para usted el militante entonces ideal para asumir esta responsabilidad de representarlo en la papeleta de noviembre dentro de la democracia cristiana? Mira, Mateo a mencionar varios: Iván Flores, Carolina Goich, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, tres nombres potentes que perfectamente podrían ser nuestros representantes, pero al mismo tiempo también tenemos que poner mucho énfasis en las listas parlamentarias. Creo que ese es nuestro primer foco y en paralelo no bajar los brazos, embarcándonos, ¿verdad?, a otros movimientos, a otros partidos que pueden tener sus legítimas aspiraciones. Yo creo que en épocas de crisis ahí es donde todos debemos ponernos a disposición y mostrar una valentía, sobre todo en época oscura. Si la DC estuviera mejor perfilada, sería una carrera por quien la dirige. Hoy ¿Y día por lo mismo, necesitamos... diputado? ¿No es muy tarde ya comenzar esta carrera a la moneda, considerando también la situación de la democracia cristiana? Porque hay muchos dentro de su partido que plantean que se suman a la candidatura de Yanet Jara para precisamente pertenecer a un pacto parlamentario. Hoy día presentarla de ser un propio candidato, considerando que Eduardo Frei ya se le había preguntado, entiendo yo, durante los primeros meses del año. Carolina Goich también había dicho que no quería ser parte de una candidatura presidencial. ¿No llegan tarde ya a la campaña presidencial? Mira, primero, el pacto parlamentario que igual me consultaba. Creo que hoy día están las condiciones para que otras fuerzas oficialistas nos acepten ir en conjunto, independiente de que no apoyemos a la candidatura oficialista el día de hoy. Eso ocurrió en otros partidos. Recordemos que RN y la UDI en su momento fueron en una misma lista parlamentaria, RN apoyando a Piñera, la UDI apoyando a Lavín. Hoy día perfectamente podríamos tener un acuerdo parlamentario y vamos viendo cómo se van dando las cosas en el tiempo. Y con respecto a la presidencial, en épocas de crisis es donde se debe demostrar el coraje. En épocas de vacas gordas es fácil, pero en esta situación creo que aún soy de los que tiene fe de que como democracia cristiana podemos levantar una figura y veamos lo que pasó, por ejemplo, hoy con Yanet Jara, que sin duda tiene un apoyo que ha ido creciendo, pero hace 2 o 3 meses Yanet Jara tenía 2% en la encuesta o no aparecía en la encuesta. Para las presidenciales aún hay mucho camino que recorrer y creo que la DC no puede estar al margen de aquello. ¿Pero hay negociaciones o hay conversaciones con estos candidatos que usted nombra? Lo señaló el mismo presidente Alberto Undurraga. Está en conversaciones de nuestra parte también. Estamos generando los acercamientos. Creo que tenemos aún una historia que en épocas de polarización debemos dar frente en esta batalla un poco cultural de la izquierda, de la derecha, y también deteniendo a aquellos llamados de sirenas de la derecha, quien llama a la DC de que no nos polaricemos. Aquella derecha moderada
no trepida ni un momento en correr a los brazos de Kast en las últimas presidenciales. Después de que apoyaron a Sichel, de que hablaban del encuentro de los sectores moderados, se terminaron yendo igual a la ultraderecha. Por lo tanto, más allá de estar escuchando ese tipo de reclamos por parte de aquellos sectores, creo que nosotros aún estamos a tiempo de construir algo diferente que llegue a los sectores medios con una mirada a la centroizquierda, con lo mejor de la concertación, pero con una mirada en el futuro. Y nuevamente, estoy seguro que los demás partidos oficialistas igual nos necesitan en un pacto parlamentario porque nuestro 5% o el sello demócrata cristiano sin duda le da un carácter de moderación a cualquier gobierno y a cualquier lista parlamentaria, porque no basta ganar eventualmente la presidencial. Se necesitan mayorías en el Parlamento y nosotros hemos demostrado que nuestros votos siempre están hacia el bien común. Ya, pero a ver, diputado, para entender, porque hay hartas voces que ya se han incluido poco a poco en este debate. ¿Usted es de la idea de llevar un candidato presidencial solo si es que dentro de la lista parlamentaria del oficialismo también los dejan incluirse? ¿Qué pasa de lo contrario? ¿No llevan candidato presidencial y apoyan a Janet Jara? Aquí esta elección presidencial requiere también de cierta inteligencia y de cierta táctica. La segunda vuelta presidencial requiere de una mayor mayoría. Por lo tanto, dar una señal hacia la DC con cara a la segunda vuelta es que no podamos incluirlos en una lista junto al oficialismo, respetándonos nuestro derecho a no apoyar, ¿verdad?, a la candidata del oficialismo. Yo creo que lo señalé, pasó en la derecha y para qué estamos con cosas. También algunos partidos en algunas épocas han dado un apoyo formal, pero a la hora de las campañas poco se muestran. Vimos algunos partidos que la campaña de Yana Proboste le dieron el apoyo formal, pero poco se vio su recorrido en las calles. Nosotros preferimos ser sinceros, decir, estamos en una lista parlamentaria, ojalá 2 listas. Parece que el camino va encaminado más hacia una lista, nosotros estamos dando la pelea a esas 2 listas, pero también es ir sembrando de cara a lo que puede pasar en segunda vuelta. Y en paralelo, soy de los que prefiere que más allá de dar nombres o apoyar a otros sectores políticos, resolvamos esto en nuestra Junta Nacional y que aquellas personas que han tenido un papel brillante en la democracia cristiana, como exministros, personajes, ¿verdad?, que fueron senadores, que son senadores actualmente, gracias al respaldo de la DC en épocas gloriosas, hoy día, más que dar su apoyo a otros, pongamos todos nuestros nombres a disposición para ser abanderados de la democracia cristiana de cara a estas presidenciales. Diputado, pero cuando en los últimos meses ya tuvieron un candidato o un precandidato presidencial, lo bajaron, ahora usted plantea plantear o poner a otro candidato presidencial representando a la democracia cristiana y considerando el presente de la democracia cristiana, que lamentablemente ya dejó de ser el partido más grande, de tener la grandeza que tenía hace pocos años atrás, no es peligroso y no es algo que lo diga yo, sino dentro de los mismos militantes de la democracia cristiana está este fantasma a que eventualmente el partido podría desaparecer. Sin duda hay riesgos, pero no hay ningún partido hoy día que pueda valerse por sí solo. El Frente Amplio, siendo de gobierno, prácticamente casi último en las primarias. Son el partido de gobierno, que tienen ministerio, tienen menos de 8 años de existencia. Nosotros somos una colectividad que lleva más de 80 años y aquí estamos aún con una bancada, con un comité que sigue creciendo con respecto a diputados. Tenemos una estructura a nivel de todo el país. El PPD puede por sí solo, el Partido Liberal puede por sí solo, el Partido Socialista momentáneamente, claro, tiene cierta mayoría, pero reitero, nosotros creemos que tenemos que levantar una bandera. Tenemos hartos personajes que han estado en las épocas buenas de la DC, creo que en épocas de crisis es donde debemos dar cierta fuerza. Y también, ¿por qué no?, abrirnos a algún independiente también podría ser una posibilidad, porque el voto, más que de centro, ese voto progresista, ese voto moderado que quiere cambios, pero sin caer en esta mirada a veces un poco izquierdizada o muy derechizada, está hoy huérfano. Y lo dice la encuesta, si bien Jara tiene una mayoría relativa, aparece también José Antonio Kast, son altos los porcentajes de personas que aún no toman una decisión de cara a las elecciones de noviembre. Y ahí sería Harold May Nichols, ¿cree usted, el candidato de la democracia cristiana? Como ya se han llevado conversaciones, entendemos. También podría ser la alternativa, no se descarta. Me parece que es una persona que también tiene una mirada con respecto a avanzar desde el mundo del deporte, buscar unir, pero
también demos la pelea dentro de la democracia cristiana, insisto. Iván Flores, senador, tuvo un papel importante, ¿verdad?, en épocas de crisis política durante el estallido social, como presidente de la Cámara de Diputados, la misma situación de Carolina Goich, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Aquí debemos poner nuestro nombre a disposición. Más que apoyar a otros sectores, coloquemos nuestros nombres a disposición, pero quiero pedir encarecidamente, más como jefe de bancada de la Cámara de Diputados, sino como militante, tomemos la decisión en nuestra Junta Nacional, y aquellas personas que colocan nombres sobre la mesa, vayamos toda la Junta Nacional y tomemos una decisión que sin duda acordemos por vía democrática y luego la respaldamos todas y todos, y no que tomemos decisiones de carácter individual. Eso es ir en contra de nuestra mirada comunitaria. Candidato, y usted habla de los extremos, o sea, diputado, perdón, usted habla de los extremos, habla de José Antonio Caz, Partido Republicano, habla de Janet Jara, Partido Comunista, pero ¿qué pasa con ese centro huérfano que usted bien dice, con Evelyn Matei? ¿Por qué Evelyn Matei no entra dentro del plano de las opciones de la democracia cristiana? La democracia cristiana migró del Partido Conservador ya hace hartos años, desde el siglo pasado. Nuestra mirada tiene que ver con crecimiento económico, seguridad y justicia social. Cuando se habla de justicia social, la derecha aún está al debe, está muy lejana. Recordemos nomás, en el debate por mejores pensiones, siempre salieron con ese discurso de que los fondos son míos, cuando en realidad los fondos pasan directamente a las AFP. Todavía no tienen ese concepto de solidaridad. Pero ellos apoyaron la reforma, ellos estuvieron a favor, de hecho... Grande de los cuestionamientos que se le realiza, por ejemplo, Johannes Kaiser o el mismo Partido Republicano, es que prácticamente fueron los jefes de campaña de Janet Jara a raíz de esa reforma. Pero fue una reforma bastante menguada, muy lejos del 3-3 que proponíamos como democracia cristiana. Fue una reformita. ¿Para qué estamos con cosas? Era lo que había que sacarla, los votos estaban escasos, pero esta medida, sobre todo para este gobierno que criticó tan fuertemente a Patricio Aylwin, y con esa célebre frase, en la medida de lo posible, esta reforma que apoyamos, no podemos desconocerlo, pero fue mucho menos en la medida de lo posible. Se sacó adelante, pero aún carece de esa solidaridad con los sectores que menos tienen, con los trabajadores y trabajadoras. La derecha ese concepto aún no lo tiene asimilado. ¿Y qué piensa usted de aquellos ex militantes de la democracia cristiana históricos que decidieron entregarle su apoyo hoy dentro de Amarillos por Chile? Pero también hay un largo listado que incluso se conoció una carta durante las últimas horas. Yo llamaría a tener cierto respeto, cierto decoro, cierta decencia, porque muchos de esos ex militantes aún abusan de su pasado demócrata cristiano, como personas individuales o formando movimientos distintos, no han logrado la relevancia. En su momento, por supuesto, fueron el conejillo de Indias del proceso del rechazo. Aparecieron en la prensa nacional, hoy día prácticamente están desconocidos, pero cuando hacen gala de su pasado en la democracia cristiana, sin duda logran marcar cierto posicionamiento mediático. Les pido respeto, les pido decoro, que si se retiraron de la política, den un paso al costado y dejen a los actuales protagonistas ser los líderes del futuro. Bien, y hablando de la candidatura de ustedes, volvemos a ese punto. El que Janet Jara eventualmente ponga o suspenda su militancia en el Partido Comunista, ¿ayuda o sumaría a que ustedes se integren más rápido a esa candidatura presidencial, más allá de la idea de buscar un candidato propio? Mira, son señales que empiezan a dar los sectores políticos y nos parece bien que de una u otra manera busquen abarcar a otros sectores, de hacer señales a los sectores más moderados, a la socialdemocracia, a los sectores intermedios o sectores medios de la sociedad, pero insisto, creo que nosotros no podemos renunciar a buenas a primeras de ponernos a disposición de la democracia cristiana y de ese Chile que tiene la esperanza que deposita en muchos alcaldes de C, en muchos concejales de C, en muchos consejeros regionales de C, donde todavía tenemos una mayoría. No somos estamos entre las primeras tres fuerzas a nivel nacional cuando se trata de liderar los barrios, de liderar los territorios, de liderar las comunas. Creo que esos sectores aún pueden dar una muestra si de nuestras filas logramos posicionar un candidato o candidata. Ya, ¿usted no está a favor del pragmatismo en ese sentido? Es que la DC no nació como un partido pragmático, eso, con mucho respeto y cariño. Mis amigos del PPD, Evópoli, ellos buscaron una fórmula de separarse de los partidos tradicionales para encantar a otros sectores. La ADC nació como una fuerza que se inspiró en la doctrina social de la Iglesia,
rompiendo con el marxismo y el capitalismo de la época, que dio una lucha por la reforma agraria, por la sindicalización campesina, que se la jugó por volver a la democracia sin usar la violencia. Esa es la democracia cristiana. Eso es lo que me inspiró a estar en la DC y por lo tanto Pero, creo que diputado, de eso a la es lo que debemos actualidad, seguir hacia adelante. de eso a la actualidad no hay un largo camino que ha cambiado la democracia. Volvamos al inicio de esta entrevista, yo le decía que finalmente no es el partido que inició si volvemos hace 80 años atrás, y que precisamente de ahí es donde yo también la abordo el pragmatismo, porque no es, o sea, dentro de su mismo partido está ese temor a que la democracia cristiana desaparezca. Y ahí es donde nace esta idea, y mucho se habla también de una jara que la DC es un apoyo instrumental más que nada. Sinceridad ante todo, creo que hay que tener coraje en épocas difíciles. Sin duda, hoy día la DC no es la de los 90, pero puede ser la DC cuando comenzó a formarse como partido. Y yo, insisto, prefiero, y no solamente yo, sino que hay varias voces que esperamos resolver esto en una Junta Nacional. No utilizar nuestro cargo, no forcejear una decisión. Podemos tener decisiones, o mejor dicho, miradas distintas, pero no son miradas que vayan a ir en contra de lo que acuerde nuestra Junta Nacional. Yo soy un militante disciplinado. Hoy día, si algunos levantan propuestas de Jara, otros presentan la propuesta de Harold McNichol, yo me la quiero jugar por tener un candidato o candidata de la democracia cristiana, y también, tal como lo manifestaron varios sectores, el día lunes cuando nos reencontramos después de la primaria, varios sectores del oficialismo manifestaron su disposición de que podíamos ir en una lista parlamentaria, en 2 listas parlamentarias. Ojalá así se pueda cumplir, porque somos muchos los partidos, en una lista no cabemos todos, que estarían dispuestos para que, aún no apoyando a la candidata oficialista, formáramos parte de esta lista parlamentaria, porque hay que sembrar para la segunda vuelta. Diputado, y en ese caso, en una segunda vuelta, ¿ustedes apoyarían a Janet Jara? ¿Serían parte del oficialismo si ella llega al Palacio de la Moneda? Creo que los caristas podrían dar mejor una respuesta más clara en ese sentido. De nuestra parte, seguiremos impulsando de que las y los demócratas cristianos tenemos que estar disponibles en épocas de crisis, porque en épocas de cuando las cosas están bien, todos quieren sandía escalada. Yo creo que es el momento en que debemos ser capaces de, desde las cenizas, volver a resurgir. Y solo para cerrar, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de apoyar a Janet Jara hoy día y no haber apoyado o no haber sido parte del oficialismo cuando Gabriel Boric fue electo como presidente de la República? En esa época no me tocó tomar las decisiones. Yo creo que sin duda son temas totalmente distintos. El Frente Amplio, muchos del Frente Amplio vienen de una inspiración también o son hijos de demócratas cristianos. Hay una situación un poco distinta con lo que pasa el día de hoy. Pero reitero, si vamos a tomar un acuerdo de Junta Nacional, debemos respetarlo. Espero que no pase lo que ha ocurrido en otros acuerdos de Juntas Nacionales, donde cada quien hace lo que quiere. La unidad de la DC pasa porque sus propios militantes, sus propias figuras, también demostremos de que Chile está primero, el partido al servicio de Chile, y de verdad espero que aquellas personas que obtuvieron grandes cargos en servicio de la democracia cristiana estén hoy a disposición de la democracia cristiana y no se transformen en voceras y voceros de otras ideas que tienen mucha distancia hoy con respecto a nuestra mirada de país. Bien, diputado Héctor Barría, jefe de bancada también de la democracia cristiana, que tenga muy buen día. Gracias por hablar con nosotros. Un abrazo, saludos acá desde la región de los lagos, la más linda de Chile. Chao, chao. Chao, chao.